Encanto de Praga o adéntrate en los colores y aromas de Marruecos desde solo 890 € todo incluido. Tus escapadas perfectas te esperan con vuelos directos desde A Coruña el 5 de diciembre. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palace de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado. Vinos con denominación de origen La Mancha. 28 de noviembre. Palace. Entrada por Cánovas del Castillo. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Radar Empresarial. Y 8 minutos. Activamos el radar empresarial. Es martes ya, 25 de noviembre. Hoy analizamos las cuentas de EasyJet, que en su cuarto trimestre fiscal supera las previsiones de los analistas con sus beneficios y con sus ingresos. El beneficio operativo anual de la compañía en este periodo se eleva a 703 millones de libras, mientras que en el mismo periodo del año pasado no superó los 700 millones. Para llegar a este beneficio han sido claves sus ingresos, ascendieron a 3.600 millones de libras, un aumento interanual del 9%, mismo porcentaje sube para el año completo. Así pues, parece que se cumplen las previsiones que hacía la empresa en julio, donde aseguraba que el precio del combustible y las huelgas no iban a afectar a sus siguientes resultados. ¿Qué opina de los resultados del mercado? Roberto Soltés, jefe de estrategia de Singular Bank.
Sí, es la preferida en el sector sin ninguna duda. Ha descansado bastante su cotización, está más barata que por ejemplo IAG o otras líneas de bandera. Ha sido muy disciplinada en la apertura de nuevas rutas de sus inversiones. Va a tener el viento de cola en el año que viene del descenso de los costes del combustible y lo que ha anunciado hoy, los resultados en sí han supuesto una sorpresa de apenas un 1%, pero lo importante es la visibilidad que ha dado respecto a las próximas campañas de vacaciones, con revisiones sustanciales al alza de los beneficios. ¿Cómo valoran las cuentas desde la aerolínea? Kenton Jarvis, CEO de EasyJet. También estamos muy satisfechos con el rendimiento operativo del grupo, ya que hemos invertido mucho en medidas de resiliencia y hemos puesto en marcha numerosas acciones de gestión, lo que ha dado como resultado un aumento de la puntualidad para nuestros clientes y una notable mejora en la satisfacción de los mismos, que alcanzó una puntuación del 80%, la más alta que hemos visto en una década, así que estamos muy satisfechos con los progresos que hemos realizado este año. Highest we've seen in a decade. So very pleased with the progress we've made this year. We also were very pleased with the El recorrido de EasyJet y de otras compañías aéreas de bajo coste no se entiende sin los periodos vacacionales. Estas compañías, a través del recorte de algunos servicios y la maximización de los recursos, como el combustible, han democratizado el acceso a los viajes en avión, recorriendo grandes distancias por precios más bajos. EasyJet ahora espera obtener 450 millones de libras en ganancias antes de impuestos para 2030. Para ello, la compañía está planeando aumentar oferta en distintos países, como es el caso de España, donde la empresa planea ofrecer 6,3 millones de asientos más a través de 35.000 vuelos. Kenton Jarvis sobre el impacto de los consumidores en el periodo vacacional. Seguimos observando que los consumidores prefieren los vuelos y las vacaciones de EasyJet. Prevemos un aumento del 15% en los clientes de EasyJet Holidays el próximo año. En los 2 trimestres en los que tenemos mayor visibilidad, el trimestre de diciembre, ya hemos vendido el 81% y estamos por delante en comparación con el año pasado, ya que hemos vendido 1,4 millones más que en esta misma época del año. Y para el segundo trimestre, que finaliza en marzo, aunque solo tenemos un 26% de reservas en este momento, seguimos por delante de donde estábamos en esta misma fecha el año pasado. Por lo tanto, seguimos observando demanda para EasyJet y nuestros productos. That's only 26% booked at the moment. It's still ahead of where we were this time last year. So we continue to see demand for EasyJet and our products. La compañía vio en agosto como el sindicato USO y sindicato mayoritario entre los tripulantes de cabina de EasyJet en España desconvocó la huelga prevista después de que la empresa aceptara un incremento del salario base de un 22% para el año en curso y otros aumentos en los 2 siguientes años. Eso sí, tanto a la compañía como a Ryanair les ha salido un duro competidor. No es otra que Jet2.com, que el pasado 13 de noviembre anunció que abrirá una nueva base en el aeropuerto de Gatwick, donde estrenará 29 nuevas conexiones, de las que 11 serán con ciudades españolas. Esto supondrá 465.000 asientos adicionales entre el aeropuerto de Londres y los distintos aeropuertos de España. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga €1 el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por €1. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo.
Taller del Prado. Recibe grabados y litografías de grandes autores en tu domicilio. Todos los estilos en una gran lista de firmas, con certificado de autenticidad. tallerdelprado.com. Regala originalidad. Disfruta de la exclusividad. Taller del Prado. Arte al alcance de todos. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 10:15. Hablamos del ahorro a través de fondos de inversión y de forma fácil, de forma ágil, de forma sencilla, con toda la información y muy adaptada a cada perfil de cliente, a los que quieran saber más y a los que no necesitan saber tanto. José Antonio Esteban, es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, cuéntame, hoy me traes nuevas herramientas, nuevas soluciones a través de la app. Exactamente. Como sabes, hace un mes más o menos, sacamos nuestra app nativa, que es la que se puede instalar en teléfonos iOS o teléfonos Android. Y como prometimos, nuestra app está en continua evolución. ¿Eso qué significa? Nuestra primera versión era una versión meramente consultiva, donde podías ver tu cartera, todos tus fondos, el buscador, lo que nuestros clientes más demandaban. Y ahora en la nueva versión, que está ya disponible y se puede actualizar sin problema ninguno, lo que permitimos es la gestión de intervinientes. Pues lo típico, oye, el DNI me ha caducado, pues lo puedo subir. ¿Puedo dar de alta un nuevo interviniente? Correcto. Además, tenemos todas las órdenes que se han realizado en las carteras para que de una manera rápida pueda ver las órdenes y también de una manera, vamos a decirlo así, coherente. ¿Qué pasa con las órdenes? Que las órdenes desencadenan operaciones y muchas veces no es fácil casar o conciliar esas órdenes con qué operaciones han sido, porque tienes varias entre medias. Nosotros lo hacemos por nuestros clientes y se lo damos todo unido en una sola visión, que llamamos órdenes. Y la última parte es que ya se pueden contratar planes. Carteras, ejemplo, directamente en la app. Cuéntame, ¿qué son esos planes, esas carteras ejemplo? Pues como recordarás en nuestra idea de hacerlo todo fácil, cuando tú te enfrentas por primera vez a una selección de fondos, pues la verdad es que puedes o no tener experiencia. ¿Sería bueno contar con un ejemplo que te ayudara a ver cómo se construye una cartera de forma equilibrada, diversificada, que cumpla tus expectativas? Claro, esos son las carteras ejemplo. Son ejemplos de carteras construidas por profesionales, en este caso las que tenemos están construidas por el grupo, la gestora BlackRock, que además las promocionan. Es decir, que a los clientes no les cuesta dinero coger esa cartera. Bueno, entiendo que al final la app lo que permite es el acceso de cualquier cliente a su cartera de fondos, a toda la información necesaria, de forma ágil, de forma muy sencilla y muy visual y con toda la seguridad del mundo. Exactamente, la seguridad es la misma, o yo te diría que incluso más, porque las apps, al estar instaladas en sistemas operativos, nos permiten hacer ciertas cosas que un navegador, por aquello de ser una aplicación más dentro de un sistema operativo, no nos permiten. En estas apps, lo que nosotros estamos generando es una experiencia para un dispositivo con una pantalla de un tamaño específico, que es el tamaño del móvil. Cuando hablamos muchas veces de por qué teníamos una app y no teníamos una app, es muy sencillo. Nosotros queremos proporcionar una experiencia en el dispositivo que tú tienes. Si nosotros proporcionamos una experiencia en un dispositivo móvil, queremos que esa experiencia sea lo mejor posible. Entonces, las gráficas que tú puedes poner en un móvil son algo distintas a las que puedes poner en una pantalla de 15 pulgadas y eso es la adaptación que nosotros hemos hecho, que no es magia, es trabajo. A mí hay algo que me choca un poco. Cuando hablamos de el ahorro a través de fondos de inversión, hablamos siempre de ahorro con una visión de medio y largo plazo, luces de medio y de largo alcance. Sin embargo, la app no invita a estar consultando de una forma más... Vale. Continuamente. Sí, pero lo que nosotros hacemos a largo plazo compite con nuestra pequeña visión del mundo día a día.
Entonces, cuando tú recibes una mañana que, no sé, vamos a poner el ejemplo típico, que Trump se ha levantado con el pie torcido y nos ha puesto aranceles a vaya usted a saber qué, claro, eso quieres saber si repercute en tu cartera o no, aunque sigas pensando en el largo plazo, pero quieres saberlo. Y eso tenemos que proporcionar de una manera sencilla de poder hacerlo. De hecho, en la app tienes una valoración que es lo que has ganado en la última semana. Empezamos con una valoración que te decía lo que has ganado o perdido en el último día, pero nos dimos cuenta que hay cosas como los fines de semana que no cotizamos, porque no tenía mucho sentido. Y una cosita más, José Antonio. ¿Uno a través de la app tiene acceso al mismo contenido, a las mismas herramientas, a las mismas soluciones que si se mete a través del ordenador? No exactamente igual. Pensamos que es un dispositivo para todavía simplificar más la experiencia. Entonces, por ejemplo, la ficha de una cartera. En la ficha de una cartera estamos comparando más de 18 ratios. Claro, y es que yo lo tengo que ver claro en el móvil. Y hay una cosa física que no podemos evitar, que el móvil tiene el tamaño que tiene. Entonces, si yo te pongo una pantalla súper espectacular con 1000 cosas, en realidad no te estoy haciendo un favor. Lo que te estoy es creando otro problema. Entonces, la experiencia del móvil es una experiencia totalmente creada para que sea muy, muy grata en el móvil y puedas centrarte en aquello que la disponibilidad de tu móvil en el bolsillo te permite hacer todos los días de manera sencilla. Muy bien. Pues José Antonio Esteban, desde Ironía FinTech, muchísimas gracias, cuídate mucho. A vosotros. Y a por el martes, que tengas buen día, abrígate. A por el martes, adiós, gracias. Chao. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Abrimos el Foro de la Inversión y vamos a combinar, pues yo diría que lo mejor de dos mundos. Uno, sector defensivo y dos, sector cíclico ligado mucho al crecimiento económico, a la tecnología y a la innovación. Hoy hablamos del sector salud, que yo diría que, igual que el sector financiero, es uno de los más regulados del mundo mundial, del planeta. Yo diría que es uno de los que más se está aplicando la tecnología. Me acompaña Santiago de la Torriente. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí. Bueno, Santiago de la Torriente es Institutional Sales de Bellevue Asset Management. Oye, es así, el sector salud, uno puede decir, es un sector aburrido, es un sector previsible, muy ligado al sector farmacéutico, quizás hospitales, pero sin embargo tiene mucho de innovación. Bueno, lo podemos comprobar cada uno de nosotros cuando vamos simplemente a hacernos un análisis. Yo recuerdo que hace años tardaban una semana en darte los resultados. Hoy los puede tener en el mismo día.
Efectivamente, y eso aplicado también a los pacientes, a las operaciones o los procedimientos quirúrgicos ahora mismo son muchísimo más rápidos. Como dice, los pacientes pueden salir mucho antes del hospital y eso yo creo que el sector a nivel financiero, inversores lo están viendo. Las presentaciones de resultados actualmente están siendo muy positivas. En muchas de ellas se menciona todo como la inteligencia artificial y toda esta tecnología está empezando a entrar, y esto de nuevo lo están recogiendo los inversores y lo estamos viendo en lo positivo que está siendo la evolución desde la vuelta de verano, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esa evolución positiva desde la vuelta del verano? ¿Cuáles han sido los motores o las palancas de su impulso? Principalmente, como decías antes, esa parte de regulación que para bien y para mal está dentro del sector o que determina el sector de salud. Como veníamos a principio de año, Trump empezó a regular o a tratar de limitar el precio de los medicamentos ahí en Estados Unidos. A la vuelta de verano, a través del acuerdo principalmente con Pfizer, es donde hemos visto ese catalizador positivo, donde Pfizer ha acordado empezar a reducir los precios de los medicamentos para aquellos pacientes de Medicaid, es decir, aquellos que tienen menos recursos. Esto supone un 5% de toda la facturación de Pfizer. Por tanto, creemos que este tipo de políticas tampoco van a ser tan dañinas para las farmacéuticas, sabiendo que tienen un segmento, o sea, están muy diversificados, ¿no? Por otro lado, como decía, esas presentaciones de resultados están siendo muy, 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 muy positivas. El sector de salud, si bien es verdad que a nivel de ventas está quedando un poco por detrás a medida del S&P, pero a nivel de beneficios está siendo el segundo frente al tecnológico, lo cual nos está indicando que los márgenes dentro del sector de salud son muy positivos, y eso y esto unido a unas valoraciones que venían ya de ser muy deprimidas desde principios de año, ha hecho que a la vuelta de verano, en cuanto hemos visto ciertos recortes y cambio de sentimiento en los mercados, el sector de salud haya sido el favorito por los inversores. Oye, me has mencionado algo muy importante, las valoraciones. ¿Cómo están a día de hoy las valoraciones de las empresas ligadas al sector salud? Pues es muy heterogéneo, podemos encontrar de todo, pero yo te diría que a día de hoy no hay un solo segmento que se encuentre con valoraciones exigentes. Podemos ir desde la parte de biotecnología, donde tenemos PERs de en torno a 13 veces, en farma de Estados Unidos sí que un poco más exigentes, en torno a 16 veces, pero por ejemplo en la parte de aseguradoras sí que están bastante deprimidas. Tecnología médica, que es la parte mayor de crecimiento, apenas encontramos 18 veces frente a un 22 del S&P, o sea que por ese lado, como te digo, no te equivocas, yo creo que rascando dentro de ese sector, porque vas a encontrar oportunidades a valoraciones muy atractivas, ¿no? Y eso lo estamos viendo también por el interés que están presentando los inversores. De hecho, la semana que viene tenemos roadshow con uno de nuestros gestores, el del MedTech and Services, que seguro que ahora comentamos, y ha sido levantar el teléfono y muchos de ellos nos han cerrado reuniones. Vamos a tener 3 días con la agenda completa y muchos de ellos nos lo decían, ¿no? Ya estamos empezando a valorar mucho el sector. Algunos de ellos han empezado a aterrizarlo ya a través de algún ETF, un poco para no perderse el rally ahora mismo, ¿no? Y ya a continuación empezar a ver esas estrategias a través de las cuales pueden aportar valor, ¿no? Oye, me mencionabas la estrategia Bellevue MedTech and Services. Preséntamela, cuéntame cómo es, si es alto, rubio, delgado, cuéntame. Es una estrategia, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, que se centra en la parte de tecnología médica y servicios. Es donde nosotros actualmente son los subsegmentos donde vemos mayor atractivo, porque están un poco más desligados de esa parte de ruido político que presenta ahora mismo Estados Unidos. Son compañías grandes, bien establecidas, principalmente norteamericanas, porque nos debemos esa innovación que comentabas tú al principio del programa, que es lo que nos va a dar ese fuerte crecimiento a posteriori, ¿no? Es una estrategia que a día de hoy tiene ciertos catalizadores que vemos muy claramente, a nivel de valoraciones, por supuesto, que ya lo he comentado. Las bajas de tipos también van a ayudar a este tipo de compañías, porque también tienen un cierto sesgo de crecimiento y van a impulsar a este tipo de empresas. Los resultados empresariales que están siendo también fenomenales, con guías muy positivas para 2026. Y luego, por otro lado, la parte de servicios, que tiene que ver más con aseguradoras, ya lo hemos visto con Warren Buffett entrando en ese segmento, invirtiendo en United Health en verano, con 1.600 millones de euros en comprando acciones, ¿no? Por tanto, es un fondo que a día de hoy, como digo, inmunidad
frente a ruido político y con valoraciones muy atractivas. Cuéntame la cartera, ¿cómo está formada? ¿Es más de grandes compañías, más de medianas y pequeñas? El sector salud y también tecnología es muy amplio. No sé si prima más, las relacionadas con el tratamiento de la obesidad, las relacionadas con el tratamiento del cáncer, con temas de diagnóstico. ¿Cómo es la cartera? Pues efectivamente lo que no tenemos es compañías relacionadas con desarrollo de medicamentos y nos centramos en todas aquellas, como decías, que hacen diagnóstico, que hacen coronas para temas cardiovasculares, que hacen prótesis, jeringuillas, por supuesto, todo este tipo de compañías que al final se van a beneficiar de todo el aumento de los procedimientos quirúrgicos que estamos viendo por el envejecimiento poblacional y todas estas tendencias de fondo, ¿no? Son compañías que son principalmente grandes compañías, el market cap medio de la cartera son 60.000 millones, también podemos picotear algunas compañías un poco más de crecimiento, más de menor capitalización, pero es una cartera estable, segura, para ese tipo de cliente que quiere tener un fondo de armario y que no le haga mucho ruido, ¿no? Uh-huh. Y por último, a nivel de performance, históricamente ha sido bastante bueno. Es verdad que este año nos hemos quedado un poco más rezagados, el dólar nos ha hecho mucho daño. En dólares sí que el fondo está en positivo, en torno al 5%. El año pasado es verdad que veníamos de hacer un muy buen año también y eso, al haber corrido tanto también, yo creo que el mercado lo ha descontado un poco. Pero históricamente la cifra desde el lanzamiento en 2009 es de un 12% analizado en rentabilidad, por tanto, y es un poco la tendencia que queremos seguir, que es el proxy de los beneficios por acción que genera la cartera ahora mismo. Oye, ¿podríamos decir que esta es una temática estructural de largo plazo? Porque ahora cuando mencionabas lo de envejecimiento, digo, tiene todo el sentido porque cada vez somos más, vivimos más tiempo y queremos vivir mejor. Y esto va para largo, ¿no? Por supuesto, y esto, tenemos informes que así lo avalan. No hay más que ver, nosotros quizá aquí en España lo vemos muy inevitablemente, pero esto también afecta a otros continentes, como es Asia, China y Japón lo están experimentando de forma muy aguda, y a Estados Unidos también, y luego hay otras tendencias, no solo el envejecimiento poblacional y el interés actual de cuidarnos mucho, ¿no? Sino todo el tema de obesidad, por ejemplo, que está muy en boga ahora mismo. Eso arroja cifras preocupantes y que va a hacer que de forma inevitable este tipo de compañías nos den soluciones, ¿no? Este año, ¿cómo lo está haciendo? Me decías que a partir del mes de agosto, de verano, el sector en general ha vuelto a despertar, ¿no? Ha hecho ahí ¡buf! ¿Cómo lo ha hecho la estrategia? Efectivamente, pues muy bien, sin duda mejor que la parte del resto del mercado, donde el MSCI World se ha quedado, yo creo, un poco más rezagado por esas dudas que vienen sobre todo de Estados Unidos. Yo creo que también los inversores recomponiendo carteras, reduciendo riesgo. Eso implica que la parte de salud gana protagonismo y el fondo así lo ha reflejado, ¿no? ¿Sector salud es un sector menos volátil que otro tipo de sectores? O en este caso, como tiene buena parte también de innovación tecnológica, ya eso de ser menos volátil ha pasado a la historia. Pues es lo que decimos siempre nosotros, que la parte de tecnología médica aúna estas dos cualidades, ¿no? Por un lado, que es la parte de mayor crecimiento dentro del sector, pero también se beneficia de esta mayor del punto defensivo que te da el sector de salud, ¿no? ¿Por qué? Por todas esas tendencias de largo plazo que decíamos que son completamente necesarias en el largo plazo. Por tanto, a nivel de riesgo-rentabilidad, encontramos un atractivo muy grande en este tipo de compañías, ¿no? No tienes ese menor crecimiento de la farma, ¿no? Sino que tienes compañías que realmente están creciendo a doble dígito, y por otro lado, esa volatilidad que se está dando al resto del mercado tampoco la tienes porque el sector de salud, como es realmente necesario, estas compañías lo recogen también. Recuérdame el nombre de la estrategia. Bellevue MedTech and Services. ¿Y tenéis aquí al gestor? La semana que viene. La semana que viene, dándole una vuelta por Madrid y visitando todos los selectores y bueno, desplegando pues eso, esa estrategia que
bueno, pues debe formar parte, como decías tú, de cualquier cartera de largo plazo que busque apoyarse en tendencias estructurales. Pues muchísimas gracias, Santiago de la Torriente, por la visita, por las ideas, por la estrategia. Y nada, que el año ya está prácticamente hecho. Esta mañana comentaba yo con el equipo, si es que queda un mesecito y estamos aquí ya celebrando la comida de Navidad. Efectivamente, así lo cerramos bien. Sí, seguro que sí. Oye, gracias, cuídate mucho y nada, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, adiós. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 135 euros. Además, puedes disfrutar de un 10% de regalo en jamones y paletas por pieza, canjeable del 2 al 17 de diciembre. También tienes un 60% de regalo en todos los pescados, mariscos, congelados, foies y patés refrigerados, ahumados y platos preparados refrigerados de Navidad. Aprovecha el 2x1 en todos los espárragos, carretilla y también en el bonito del norte en aceite de oliva Consorcio. Tampoco te pierdas el aceite de oliva virgen extra Carbonel, bidón de 5 litros por solo 25,95 euros. Solo recuerda en el Black Friday de Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en la app. Recuerda también consultar condiciones y artículos participantes en elcorteinglés.es. Consultorio de fondos. Vamos allá. Capital Intereconomía. Vamos con el consultorio de fondos de inversión con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Oye, los mercados están muy revueltos para terminar el año. Yo sé que muchos de los que pasan por aquí me dicen, yo por mí cerraría la persiana. Ya está, que el año termine aquí, que no pase nada durante el mes de diciembre. Pues sí, porque hace 3 semanas nos preguntas y te habríamos dicho que el mes de diciembre, que la parte final del año, pues entre el habitual rally de Navidades, más la posible acuerdo para volver a abrir el gobierno americano, más resultados empresariales, pues que habría sido unos cierres del año relativamente tranquilos y positivos, y está siendo un sin vivir, ¿no? Está siendo un sin vivir por la no tanto por los resultados absolutos, sino por la volatilidad que tenemos en el mercado, ¿no? 3 días bajando fuerte, 2 días subiendo, bueno, es verdad que casi diríamos, vamos a acabar el año, empezamos de nuevo ya el que viene, y esto lo dejamos por cerrado. Oye, si queremos tornar nuestra cartera hacia un sesgo más defensivo de cara a la recta final de año, ¿eso qué haces? ¿Reduces posiciones en tecnología, en renta variable global y lo llevas a liquidez, lo llevas a un monetario? Por la parte de renta fija te va más a crédito corporativo, es mejor no tocar nada y, bueno, pensar en largo plazo. ¿Cómo lo trabajáis en Norwell Capital? Bueno, nosotros en principio, como para nosotros siempre es una herramienta fundamental el funcionar a largo plazo, pues no solemos hacer nada específicamente. No hay una recomendación global de tomar posiciones defensivas porque se acerque el fin de año, ¿no? Normalmente tu perfil deberías mantenerlo a largo plazo porque lo complicado de estas cosas no es ahora replegar velas, es cuándo volver a extenderlas, ¿no? Dice, no, pues repliego velas ahora y el día 2 de enero, pase lo que pase, vuelvo a comprar, pues eso es muy difícil, ¿no? Realmente
Esta volatilidad que tenemos es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, y si está dentro de los perfiles de riesgo del cliente, pues hay que hacer esa labor didáctica de estar con él, de acercarnos, de ver si realmente él puede aguantar esos movimientos, y probablemente no hacer nada o hacer ajustes, pero entonces son ajustes de largo plazo, no es algo puntual para evitarte el diciembre y arreglarlo así, pasarlo como sea. Ojo, que tampoco estamos diciendo que diciembre vaya a ser especialmente complicado, ¿no? O vaya a ser negativo. Todavía sigue teniendo mimbres para que sea un mes positivo y que acabemos con los mercados más altos de donde estamos ahora, ¿no? Lo que sí que es verdad es que tenemos una volatilidad que hace 3 meses no teníamos, ¿no? Sobre todo en renta variable, en renta fija un poco menos. Pero mira, al final, bueno... Bueno, me empiezan a entrar las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía sobre fondos de inversión. Saben que este es un espacio de consultas donde los oyentes son los auténticos protagonistas. 915331851 y a través del canal de YouTube, Carlos dice: ¿qué fondos high yield con baja volatilidad nos recomienda ahora? ¿Globales? ¿De corto plazo? ¿Me puede dar algún nombre? Gracias. Bueno, Carlos está mezclando aquí dos cosas, uno es high yield y otro es baja volatilidad. Entonces, normalmente cuando entramos en high yield, pues ya estamos entrando en activos de renta fija que tienen una volatilidad superior al investment grade. Podemos limitar la volatilidad de varias formas. Una es comprando solo high yield que sea muy corto plazo, que vaya a vencer en un año, en año y medio, los bonos, con lo cual la volatilidad es más baja. La otra forma de limitar la volatilidad es estando en high yield, pero de los tramos más altos de calidad. En cualquiera de las dos, lo que hacemos es cortar un poco lo que es el producto en sí, ¿no? Es decir, yo quiero high yield, pero lo quiero con protección, ¿no? Que no lo quiero entero. Yo ahí le daría dos alternativas. Le diría que una para el corto plazo, si queremos tener high yield, pero no tener todo el riesgo, podemos hacer, por ejemplo, de Bank of New York Mellon, el Global Short Dated High Yield, un fondo que está comprando emisiones a las que le queda poco tiempo para vencer. Ojo, no tiene emisiones largas y con derivados corta la duración, sino que está comprando emisiones a las que les queda poco para vencer, ¿no? Esa es una opción. ¿Qué va a pasar con este tipo de fondos? Que si desde luego las cosas van bien, va a tener una rentabilidad menor que el High Yield, que además tiene duración y que sus bonos tienen plazos más largos hasta su maduración, ¿no? Y luego otra opción, por ejemplo, sería un clásico en este mundo, que es el high yield de PIMCO, vale. Porque PIMCO, que es una de las mayores casas o la mayor casa del mundo de renta fija, lleva bastante tiempo siendo bastante escéptica con el mundo high yield, con lo cual su fondo de high yield global es un fondo bastante prudente, ¿no? No está en sectores especialmente conflictivos, no está buscando ganar el último euro, entonces probablemente no es el fondo que primero nos sale cuando miramos cuál es el que más rentabilidad tiene, pero sí es de los más prudentes dentro del mundo de high yield y le puede hacer esa función a nuestro oyente, a Carlos, un poco más defensiva. Mira, voy ahora con una nota de audio. Adelante. Muchas gracias por su programa. Soy María. Quería preguntarle, sería momento, yo tuve un fondo de inversión de salud de BlackRock, pero bueno, lo quité porque la verdad es que hace 2 años pues estaba bastante mal. Entonces no sé si ahora sería un buen momento de volver a entrar y qué sería mejor, uno global que tuviera salud o mejor uno directamente del sector salud. Y si es así, a ver qué le parece el Ibercaja Sanidad o el Pictet Biotech, a ver qué opinión me da y si no que me aconseje uno. Gracias. Muy bien, muy interesante. Bueno, y tiene algo que ver con la entrevista que estabas manteniendo previamente, sí, ¿no? Con la gente de Bellevue, que son los expertos de la materia. Sector salud. Bueno, aquí, respondiendo a tu pregunta, María, siempre entramos en una duda, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Jugar un sector específicamente o dejar a un gestor de un fondo global que él tenga más peso en salud o tenga más peso en industriales o tenga más peso en tecnología? Bueno, como esa parte a veces es complicada, porque podemos buscar un fondo que tenga un peso mayor en salud que otros, pero que dentro de 6 meses no lo tenga porque ha pensado que es mejor las materias primas o que es mejor el consumo o que es mejor otra cosa, bueno, siempre tenemos la opción de poner una pequeña apuesta directamente en el sector. ¿Ventajas del sector salud ahora mismo? Pues es un poco más defensivo, menos defensivo de lo que era históricamente, pero es un poco más defensivo que otros. Está más barato,
porque muchas veces cuando hablamos de tecnología o hablamos de otras cosas, una de las cosas que nos echa para atrás o que nos frena es el precio, ¿no? Es verdad que la tecnología, lo hemos oído muchas veces, y sigue cumpliendo con estos incrementos de beneficios, llega un momento que tampoco será cara, pero en estos momentos nos da un poco de vértigo y la salud está a precios más razonables. ¿Poner algo en las carteras? Bueno, si se quiere dar un sesgo defensivo, y más que un sesgo defensivo, yo diría un sesgo menos correlacionado con todo el mundo de la IA y de los desarrollos también de infraestructuras para la IA, pues podemos buscar un sector que tenga poco que ver con eso, ¿no? Dentro de los que mencionaba, Ibercaja, el fondo no lo conozco, nos solemos centrar mucho más en los fondos internacionales más puros. Pictet Biotech es una buena opción, pero yo es que justo cuando estabas hablando antes incluso había apuntado aquí, es casualidad, varias cosas sobre esa línea, y yo sí que tenía apuntado porque es lo que más nos gusta. En el mundo de la salud separamos tres partes. Una es el biotech, cuando están investigando puramente medicamentos, donde Pictet nos gusta, pero nos gusta más el fondo de Polar Capital. Tenemos toda la parte de MedTech, que son los equipamientos médicos y los servicios donde, y no es porque hayan estado ahora mismo, el referente claro de todo esto es el Bellevue MedTech and Services. Vale. Este no tiene que ver puramente con los medicamentos, sino con toda la industria que hay alrededor de la salud. Y si vamos a un fondo de salud un poco más global, nuestra opción sería el de Allianz Bernstein, el International Healthcare. Este más o menos tiene un tercio de MedTech, un tercio de Biotech y un tercio de farmacéuticas clásicas, ¿no? Es un fondo tranquilo, con menos volatilidad que otros de su sector. Yo los pensaría, pero siempre para un peso de la cartera María que no excediera un 5 o un 7%, y si ya van a ser pesos más grandes, buscar fondos globales, ¿no? Vale. Mira, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pregunta Enma Busto por el Robeco Chinese Equity. Dice, me está bajando y no sé dónde poner el resto del dinero. Robeco Chinese Equity. Bueno, a ver, en China hemos pasado de que hace un tiempo no queríamos ni verlos, nos parecía que habían perdido el timing y habían perdido el ritmo y estaban sumidos en un proceso interno de que habían creado una crisis mobiliaria ellos mismos antes de que les explotara, y ahora en los últimos tiempos pues estamos todos poco a poco volviendo a Asia en general y a China en particular, porque bueno, han ido haciendo sus deberes y ahora mismo es un mercado que atrae, ¿no? Y exacto, en particular el Robeco Emerging, el Chinese Equity, no lo seguimos porque tenemos otras opciones, pero yo sí que le voy a recomendar a Emma otro fondo de Robeco, que es el Emerging Stars. Robeco tiene un fondo en el que va jugando diferentes zonas geográficas emergentes, que tienen la ventaja de no solamente estar centrado en China, tiene algunas posiciones en India, tiene algunas posiciones en Sudamérica para temas de materias primas, siendo China su principal posición, ¿no? Y en este, que es un fondo más concentrado dentro de los fondos emergentes, nos parece que es una forma. Obviamente, además, sus resultados son excelentes. Cuando lo eliges, entre otros, será porque encima lo está haciendo bien, ¿no? Pero el acercamiento va a ser un poco más fácil. En vez de tener un fondo puramente chino, donde a veces la volatilidad nos va a hacer dudar. Bueno, pues aquí la volatilidad es un poco más baja. Robeco incluso tiene otra opción, que es el Robeco Emerging Conservative, que ya es un fondo de baja volatilidad, pero yo creo que en estos momentos con el Emerging Stars estaría muy bien cubierta. Y no dependería tanto de un único país. Vale, otra consulta a través del canal de YouTube. Pedro Venture dice, buenos días, ¿seguimos en el SP500 como inversión de largo plazo o recomienda otro fondo también para largo plazo? O sea, imagínate 10, 15, 18 años. ¿Hay renta variable americana sí y lo mejor SP500 por diversificación? A ver, la renta americana es un must que debemos tener siempre, porque al final ya lo tengamos directamente, lo hagamos a través de fondos globales, el peso que vamos a tener en inversiones en Estados Unidos siempre va a rondar en 60, un 70, dependiendo de cuánto sobreponderemos Europa, porque si fuéramos a los índices tendríamos que tener aproximadamente un 70 de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿Estados Unidos hay que tenerlo? Sí.
Dos dudas en cuanto hay que tener Estados Unidos. Tenemos que tener un fondo que replique el S&P con las ventajas y desventajas que tiene esto, porque ahora mismo si replicáramos el S&P, indirectamente el 40 y tantos % de ese peso lo tendríamos en tecnología. Es verdad que no son solo las Mac 7, pero si ahí sumamos Broadcom, Oracle y algunas cosas más de estas, tendríamos un 40 y tantos % en tecnología. Tecnología que directamente igual no nos atreveríamos a comprarla. Pero si nos compramos el índice tenemos eso. Y si el índice dentro de un tiempo tiene un retroceso, vamos a caer con un porcentaje significativo en IA, ¿no? Entonces, nosotros somos más partidarios tampoco de comprar un S&P equal weighted, del que tenemos 500 valores y los 500 pesan lo mismo, porque es que eso ya no refleja realmente la economía americana. Pero sí que hay algunos fondos, como por ejemplo yo señalaría de Allianz el Best Styles, el US Best Styles, que lo que hace es tener unos procesos cuantitativos que te hacen no tener un sesgo demasiado claro, tiene un poco de growth, un poco de value, se queda en una zona blend y históricamente ha ido sacándole algunos puntos al S&P de manera continuada sin tener unos sesgos tan fuertes hacia algunos sectores, ¿no? Entonces, Estados Unidos a largo plazo, sí, lo podemos hacer, ya lo digo, como fondos americanos o con fondos globales, ¿no? Pero si va a hacer un fondo americano, por ejemplo, esta sería una buena opción. Para un fondo global, pues por ejemplo, se podría ser un Capital Group New Perspective, ¿no? Mira, otro de los oyentes dice: hola, quisiera entrar en el Robeco US Premium Equities o en el Brandes US Value. ¿Qué opinión le merecen ambas estrategias? Pues nos gustan las dos. ¿Por qué? A ver. Iba a decir que nos gustan y iba a añadir una cosa más. Nos gustan porque normalmente, casi siempre que seleccionamos compañías, nos acaban saliendo unas compañías que son un poco más growth, ¿no? Los fondos acaban siendo en la línea entre blend y growth. Brandes o Robeco en su gama premium lo que hacen es ser un value no muy talibán en el caso de Robeco y un value más fuerte, más profundo, busca más diferencia entre precio y valoración en el caso de Brandes. ¿Por qué nos suele gustar? Nos gusta porque ayudan a que la cartera esté mejor montada cuando otras cosas, pues eso, el New Perspective que hemos dicho antes, o si tuviéramos un Sailor, un Bailey Gifford, o un Bank of New York Mellon Long Term Global Equity, cualquiera de estas cosas tienen un sesgo más growth y esto nos centra un poco el conjunto de la cartera. Ahí, dependiendo, si no tiene muchas cosas con ese sesgo quality growth en cartera, si no tiene muchas, yo metería el Robeco, porque el Robeco US Premium no profundiza tanto en el value, ¿no? Y el Brandes sí tiene más cosas growth. Y luego también le diría que echará un vistazo al Global Premium de Robeco también, que estamos hablando mucho de Robeco, ya es casualidad, ¿no? Pero porque la estrategia Global Premium de Robeco también es muy interesante y además añade algo que no suele ser tan habitual en fondos globales, donde no se cortan nada en tener un peso americano mucho menor a lo que reflejan los índices. Y cuando tenemos un fondo global, antes decía Susana que suelen tener un 60 o un 70% de Estados Unidos, el fondo de Robeco ahora mismo tiene un 38%, ¿no? Quiere decir, busca cosas en otros sitios y el Global Premium también podría ser una opción. Vale. Bueno, la verdad es que hoy los oyentes están totalmente desatados en el canal de YouTube de Radio Intereconomía y me encanta que planteen sus dudas. Mira, habla del BP. A ver, el Robeco, otro de Robeco. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la característica de Robeco? Defíneme en tres titulares, tres tips de la gestora. Tres tips de la gestora. Muy comprometida con temas ESG, como concepto de gestora. Y luego tiene diferentes gamas que funcionan muy bien, ¿no? Tiene toda la gama premium con este sesgo value que acompaña muy bien estas estrategias. Tiene un acercamiento de emergentes, la verdad que también bastante interesante. Y luego también es verdad que tiene una parte de crédito que también hay que tener en cuenta. O sea, es una gestora bastante completa, lo cual no es tan habitual porque muchas veces encontramos gestoras que son muy buenas en una clase de activo, que lo hacen muy bien, que ahí marcan la diferencia, pero Robeco es bastante completa sin ser ninguna
súper nicho, ¿no? Sino, bueno, una gestora global que hace bastante bien las cosas. Y que encima en el Estado aquí tiene mucha más presencia de lo que tiene en otros sitios, ¿no? Porque realmente no es una gestora tan grande, pero que aquí se ha movido bastante bien y ha conseguido que los electores y los directores de inversiones conozcan sus estrategias, y tiene un peso mayor que el que debería por su tamaño real, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo han hecho bien. Cuando vosotros seleccionáis una estrategia para incorporarla a la cartera de vuestros clientes, ¿empezáis mirando la gestora, miráis más el mercado, el activo, la región? O sea, ¿cómo es el proceso de construir una cartera? Bueno, el proceso no es que esté claramente escrito cómo. Es verdad que la gestora sí que es algo que normalmente no la tienes que mirar porque ya lo has mirado antes. La gestora te limita o el tomar posiciones o el tomarlas en un determinado importe. No es lo mismo hablar pues de Robeco, como estamos hablando ahora, o de Capital Group, o de Pinco, o de Allianz, o de Allianz Bernstein, que hablar de una pequeña boutique en la que sea muy especialista en una cosita, donde puedes tener una pequeña posición. Nunca va a ser el núcleo de tus carteras, pues porque realmente, bueno, si lo hacen bien, ya tendrán tiempo de seguir creciendo y convertirse en otro player, ¿no? En un player donde puedas poner más dinero de los clientes, ¿no? Toda la parte de reputacional y de riesgo, de control de riesgo interno es tan importante que muchas veces ya no tienes que analizar la gestora porque eso lo has hecho previamente. Entonces, si a mí me llega un fondo de Capital Group, ya no tengo que analizar Capital Group. Capital Group ya la conozco. O Bellevue, dices, bueno, pues Bellevue en su especialidad de todo el tema de salud, pues lo que tendré que ver es si el Bellevue Biotechnology nos parece mejor que el Polar o que el Pictet o que el Janus, ¿no? Y analizar el por qué ahora mismo uno está más en USA o está más en Asia o está más en qué, y si eso combina mejor con otras posiciones en cartera. Porque ya te digo, la gestora, eso va casi, es un trabajo hecho previo que lo que hace es que te permita tomar posiciones core de fondo de armario de las que sabes que con ellas puedes ir al fin del mundo, ¿no? Bueno, pues nada, al fin del mundo no, pero al final de esta hora, la cuarta en directo de Radio Intereconomía, llegamos ya. Alberto Loza, desde Norwell Capital. Oye, muchísimas gracias por el tiempo, por el contenido, por responder a los oyentes y nada, por enseñarnos un poquito más de finanzas y de ahorro. Cuídate mucho, que tengas un buen día y abrazo fuerte a todo el equipo. Gracias. Igualmente. Adiós, Alberto. 3 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. La próxima hora la vamos a dedicar a la energía con un plato fuerte, el biometano. Sí, vamos a hablar del biometano, cuáles son las características de este gas, cuál es el potencial que tiene, qué es lo que aporta al conjunto de la economía. Ojo, porque es una palanca importante para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos climáticos, pero también es una palanca muy importante para mejorar la autosuficiencia, la autonomía energética de nuestro país. España tiene aquí un gran potencial. Vamos a hablar de biometano a partir de las 11 de la mañana y luego tenemos hidrógeno. Así como lo ven, va a ser una última hora, pues yo diría que bastante verde, ¿no? Claro que sí. Bueno, boletín y volvemos. Hasta ahora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado del 1 al 31 de diciembre. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Este Black Friday te vas a gastar 200 euros de media en cosas que no necesitas? ¿O invertirás solo 20 euros en herramientas que pueden multiplicar tu dinero? Consigue la oferta exclusiva de Black Friday de Investing.com. Analiza acciones como un profesional, selecciona valores con inteligencia artificial y replica la cartera de los grandes inversores. Pero date prisa, la oferta termina pronto. Decide ya y consigue hasta un 75% de descuento en Investing Pro. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Rechazo frontal del presidente francés Emmanuel Macron al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, tal y como se está negociando actualmente. Dice el presidente francés que no se le puede dar una señal de debilidad a Rusia. Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation. Dice Macron como una capitulación. El presidente francés asegura además que los aliados no pueden abandonar a Kiev en estos momentos y que los europeos son los únicos que deben decidir lo que se hará con los activos rusos congelados, en lo que parece una respuesta de Macron a la voluntad de Donald Trump de que ese dinero revierta a Estados Unidos. Sea como sea, estas conversaciones de paz han vuelto a dejar de lado a la Unión Europea. Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, asegura que Europa ha terminado fallando a Ucrania. Europa tampoco ha dado pasos rápidos y definitivos para apoyar a Ucrania. Seguimos discutiendo, seguimos viendo, digamos, medidas que se siguen sin aplicar, etcétera. Entonces, al final Europa, en cierta forma, y su inacción es responsable de esta situación. Yo creo que Europa le ha acabado fallando a Ucrania. Sobre el terreno, entre tanto, Rusia sigue atacando Ucrania. Esta pasada madrugada ha lanzado 22 misiles y más de 460 drones contra Ucrania. 4 de esos drones han entrado en los espacios aéreos de Rumanía y Moldavia. El ataque ha dejado 6 muertos en Kiev y muy dañadas las infraestructuras portuarias y energéticas de Odessa y otras regiones. Conversaciones de paz en torno a Ucrania, a la que miran los mercados financieros, que esta sesión de martes operan muy planos. Los ánimos se calman gracias a la tregua en las tecnológicas y a la previsión de otra rebaja de tipos por parte de la FED. Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EAE Business School. Hay los mismos motivos que había antes de que Powell lanzara este mensaje tan extraño tras la última reunión. Es decir, hay una preocupación en la Reserva Federal por el empleo, y yo creo que realmente, más que